invito a que tenga a su mano la Biblia, porque es importante, hermanos, que entendamos de que lo que vamos a hablar no es de parte del hermano Gamaliel, no es palabra del pastor, no es palabra de algún hermano, sino que es palabra, hermanos, ¿de quién? Es palabra de Dios, y por consiguiente, hermanos, venimos a buscar palabra de Dios, venimos a escuchar la voz de Dios. No se vaya, hermanos, sin que usted tome su escritura y escuche la voz de Dios a través de su palabra. Si usted no tiene una Biblia, hermanos, vamos a pedirle a los hermanos de reverencia, puedan hacerle llegar una Biblia para que usted también pueda comprender la voluntad de nuestro Dios que nos ha dejado a través de las Sagradas Escrituras. Tenemos, hermanos, como tema de la tarde y que compartiremos un tema que se titula Comprados por sangre por Cristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sabemos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo? ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos un valor especial ante los ojos de nuestro Dios? Y si usted no lo sabe, hermano que nos visita, hermano que está entre nosotros, queremos decirle que usted vale la sangre de Cristo, que usted ha sido comprado con un precio tan grande que es la sangre del Hijo de Dios. Hoy queremos, hermanos, que se lleve la palabra de Dios en su vida y no solamente que la escuche, sino que también pueda reflexionar, pueda entrar en una meditación y pueda acercarse a los pies de su Señor. Y una de las cosas, hermanos, que me llama mucho la atención es el texto, comprados por sangre por Cristo. Y creo que cada uno de nosotros lo sabemos, hermanos. Es por eso que venimos a este lugar, es por eso que nosotros buscamos a Dios. Pero también tenemos un subtítulo del tema que vamos a desarrollar a través de la predicación. Y vamos a ir, hermanos, a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos, en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, voy a leer una traducción que es la Biblia de las Américas, una traducción, hermanos, que probablemente usted que va a dar la lectura de ciertas partes, pues va a poder comprender un poco mejor en cuanto a lo que vamos a leer. Y si todos, hermanos, ya estamos en la lectura de Romanos capítulo 12, verso 2, me dicen amén, hermanos. Y vamos a mirar al apóstol Pablo, hermanos, hablando a los hermanos o a la iglesia, y nos dice así. Vamos a ir tocando ciertos puntos de lo que es el texto. Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice: y no os conforméis o no os adaptéis a este mundo. Cuando miramos la palabra adaptarnos, hermanos, ¿qué es para nosotros adaptarnos al mundo? ¿Qué es para nosotros adaptar algo, hermanos? Es acomodarnos a la forma de vida que lo tiene el mundo. El apóstol Pablo nos dice: no os adaptéis o no te acomodes a la vida del mundo, sino que tienes que ser algo diferente. Y la palabra de Dios nos dice: sino transformaos mediante la renovación de nuestra o de vuestra mente, para que verifiquéis, para que comprendas cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto a nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermanos, trae un mensaje no solo para la iglesia del ayer, sino también para la iglesia del presente. Y como iglesia, hermanos, el apóstol Pablo nos dice: no se acomoden a la forma de vida del mundo. Podemos decir, jóvenes, no se acomoden a la vida del mundo. Hermanos, no nos acomodemos. Hermanas, no nos acomodemos a la forma de vida del mundo. ¿Cómo estamos en el mundo, hermanos? Estamos en un mundo decadente, donde dice la palabra que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Y hermanos, eso es lo que está pasando en nuestra actualidad, eso es lo que está pasando en el mundo. Pero el apóstol Pablo nos dice: no te acomodes a este mundo, no te amoldes a la forma de vida de este mundo. Y este mundo, hermanos, está en decadencia. El hombre, la humanidad está en decadencia.
estamos llegando a un punto donde miramos que todo se está distorsionando. E incluso el mundo del cristianismo se está distorsionando también. Y ahora nos dice la palabra, hermanos, y hay una pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. ¿Se puede creer ser cristiano y acomodarse a este mundo? No. ¿Se puede creer o pretender ser cristiano, seguidor de Cristo, y acomodarse al mundo? Podemos estar viniendo a la iglesia, podemos estar buscando de Dios, pero viviendo de una forma acomodada al mundo. ¿Habrá entre nosotros o seremos nosotros aquellos que se acomodan al mundo? Recordemos que hay ciertas cosas que han pasado a través de la iglesia, de la iglesia primitiva, hermanos. Han pasado muchas cosas. Y probablemente se nos hace tan espantoso ciertas cosas que podemos decir, esto no puede pasar en la iglesia. Pero quiero decirles que sí, hermanos, hay cosas que pasan en la iglesia. Y se puede pretender ser seguidor de Cristo y acomodarse al mundo. Me acomodo al mundo, me amoldeo al mundo de la forma que se vive. Y hermanos, tenemos como subtítulo de nuestro tema, el título principal es Comprados por sangre por Cristo. Y esto lo reconocemos, hermanos, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Pero también como subtítulo tenemos, el tema es la fornicación. ¿Cuánto se ha hablado acerca de este tema, hermanos, dentro de la iglesia? ¿Se habla dentro de la iglesia? En la Biblia, hermanos, el término fornicación designa todas las cosas o las clases de relaciones sexuales ilícitas, es decir, las que tienen lugar fuera de un matrimonio validado a los ojos de Dios. Abarca tanto el adulterio como los actos sexuales entre un hombre y una mujer solteros, o con una persona dedicada a la prostitución. Y esto lo dice la palabra, hermanos. No lo vengo a decir yo, lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, hace mención en el libro de Corintios a la iglesia y a los hermanos. Y es por esto, hermanos, las recomendaciones del apóstol Pablo: no te acomodes a vivir como vive el mundo. No vivas de la misma forma que vive el mundo, sino transfórmate mediante la renovación de vuestra mente. Hermanos, ¿qué hay en nuestra mente? ¿A quién le pertenece nuestra mente? Nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿La mente de quién, hermanos? De Cristo. La mente de Cristo. Y hermanos, la invitación es que no nos acomodemos a vivir de esa forma. Ahora, estamos hablando del subtítulo que es la fornicación. Y a través de esto, hermanos, miramos cómo el apóstol Pablo hace una declaración a los creyentes que nosotros tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Y quisiera, hermanos, que usted a través de la escritura lo subrayara y lo leyera, porque no es palabra de nosotros, no es palabra del pastor, no es palabra del hermano Gamaliel, sino que dice la palabra 1 Corintios 2:16. Si lo tenemos ahí, hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros, hermanos, tenemos la mente ¿de quién? Cristo. La mente de Cristo. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: no te acomodes a la forma de vida, sino que renueva, transfórmate mediante la renovación de vuestra mente. El apóstol Pablo hace una declaración a los creyentes que tenemos la mente nosotros de Cristo, hermanos. Esto significa tener la mente de Cristo, entender el plan de Dios en el mundo. ¿Y cuál es el plan de Dios en el mundo, hermanos? Es restaurar su creación a su original, es restaurar a la creación, es restaurar al hombre del pecado
a su esplendor original, salvarlo del pecado y vivir una vida que agrade a Dios. ¿Cuál es, hermanos, cuál era la voluntad de nuestro Dios para el primer hombre? Que viviera conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Pero qué hace el pecado, hermanos? Distorsiona todo a su alrededor. Distorsiona la relación también con Dios. El pecado nos aleja de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 y 6, vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 6. Y dice así, hermanos, la palabra de Dios de esta manera. Lo voy a leer, hermanos, en la traducción Nueva Versión Internacional. Dice así, hermanos: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando. ¿En qué, hermanos? En el modo de vivir que agrade a Dios. 1 Tesalonicenses 4, 1 y 6, ¿estamos ahí, hermanos? Que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. Y de hecho, ya lo estaban practicando. Verso 2. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. Hermanos, las instrucciones para una vida que agrade a Dios no vienen de nosotros, sino vienen de Dios, por medio de Jesucristo. El verso 3. La voluntad de Dios es que sean, hermanos, o que seamos santificados. ¿Y qué es la palabra santificado? Apartados. Que se aparte de la inmoralidad sexual o la fornicación. El apóstol Pablo, hermanos, está diciéndonos que sigamos prosperando, viviendo en una forma que agrade a Dios, que no nos acomodemos, que no vivamos como el mundo vive, que no pensemos que esto es bueno. Y dice la palabra que el mundo, hermanos, a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y de la luz las convierten en tinieblas y las tinieblas en la luz. Y hermanos, estamos hablando de algo ¿cuál es la voluntad de Dios? Las instrucciones vienen de Dios por medio del Señor Jesucristo, para que hagamos su voluntad. Entonces, hermanos, la fornicación es una relación sexual no permitida entre dos personas que conviven sin estar casadas. Eso es la fornicación, hermano. Y entonces, a través de esto, hermanos, ¿qué es lo que realmente el apóstol Pablo, o cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Si hemos comprendido que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, entonces nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Una vida, hermanos, que también nuestros cuerpos puedan ser santificados para la gloria de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que nuestros cuerpos son el templo y la morada del Espíritu Santo. Es por eso que, hermanos, entonces estamos hablando acerca de la fornicación, que es una relación sexual no permitida entre dos personas que conviven sin estar casadas. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje de Dios para nosotros, para la vida. ¿Por qué realmente Dios, cuál es el propósito de este mensaje? El apóstol Pablo, hermanos, exhorta a la iglesia a que rechace toda forma de pecado sexual. Y a través de 1 Corintios capítulo 6, verso 18, vamos a mirar esto que es muy importante, hermanos. Es importante, hermanos, porque nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo y valemos la sangre de Cristo. Ahora, en 1 Corintios capítulo 6, verso 18, dice así de esta manera, hermanos. ¿Cuál es la exhortación, hermanos, del apóstol Pablo a la iglesia? Dice: huyan de la fornicación.
huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo, hermanos, ¿qué hace? Está pecando, hermanos, con su propio cuerpo. Y por consiguiente, hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta a huir. Hermanos, cuando escuchamos la palabra huir, para nosotros, hermanos, es una voz que nos apresura a correr por nuestras vidas. Dice aquí la palabra: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Efesios capítulo 2, hermanos, nos da una referencia probablemente de lo que la vida era para la vida pasada en el cual se vivía. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 3, hermanos, nos dice de esta manera: entre los cuales todos nosotros también vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, ¿qué hace nuestro Dios, hermanos? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer, hermanos. Eso es lo que Dios quiere darle. Dios quiere darle vida, pero es necesario que huyamos. ¿De qué, hermanos? Huyamos, dice, huir de la fornicación, huir del pecado, hermanos. Y esto hace y habla acerca de cuál es la voluntad. ¿Es la voluntad del hermano? ¿Es mi palabra, hermanos? Es la palabra de Dios. Probablemente en otro tiempo vivíamos desordenadamente, pero ahora que estamos conociendo a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar nuestras vidas. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos, ¿cómo podremos servirle al mundo? ¿Cómo podemos entregar nuestros cuerpos o nuestra carne al pecado o a la inmoralidad sexual que abarca demasiadas cosas en la actualidad? ¿Será importante, hermanos, entonces cuidar nuestro cuerpo y huir de la fornicación? ¿Será importante, hermanos? ¿Será importante que usted cuide su cuerpo? ¿O simplemente, como dicen los dichos allá afuera, estás joven ahora, goza de tu vida? Goza, estás joven. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno realmente? ¿Es importante? ¿Tendrá importancia el cuidar nuestro cuerpo? O simplemente lo tenemos que tener como algo sin importancia. ¿Qué es lo que nos dice su palabra, hermanos? La palabra de Dios nos dice: huid de la fornicación. Cuando hablamos acerca de huir, es escapa por tu vida. Escapa, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que escapar? Porque habrá un juicio, porque habrá un pago también. Pero este pago va a ser malo, hermanos. Y el Señor nos quiere y nos está dando una advertencia: huyan de la fornicación. Cuando hablamos, hermanos, de huir, de escapar, nos trae un recuerdo a través de la lectura de la palabra, como José, hermanos, huye de la mujer de Potifar. ¿Qué es lo que hace José, hermanos? Huye, ¿verdad? Huye antes de caer en qué? En las tentaciones, o entrar en ese pecado que es de la fornicación. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, verso 15. 1 Corintios capítulo 6, verso 15. Y aquí vamos a mirar, hermanos, tanto jóvenes, toda la iglesia, todos los hermanos y todas las visitas, hermanos, que nos acompañan. Queremos decirles que Dios los ama. Queremos decirles que han sido comprados con la sangre de Cristo, y que también es importante que nuestros cuerpos sean cuidados. ¿Para quién, hermanos? Para Dios, para nuestro Señor. El 1 Corintios capítulo 6, verso 15 nos dice así:
Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si estamos todos ahí, hermanos, me dicen un amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una ramera o a una prostituta? Y dice aquí, hermanos, jamás. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo es tan importante que tenemos que cuidarlo, porque le pertenecen, hermanos, ¿a quién? Le pertenecen a Cristo, ya no le pertenecen al mundo, ya no le pertenecen a los deseos de nuestra carne, sino que nos hemos sometido, nos sometemos a Cristo. ¿Habrá consecuencias, hermanos, a vivir una vida en fornicación, a una vida desordenada? ¿Habrá consecuencias? ¿Será que Dios pasará por alto esas faltas? No. ¿O será que nosotros estamos pasándolas por alto? Hermanos, Dios lo ama, y porque lo ama, hermanos, le comparte la palabra, y porque lo ama estamos nosotros hablando de esto, que probablemente no se habla. Pero es importante, hermanos, porque Dios demanda, Dios nos pide que vivamos una vida consagrada a nuestro Dios. Nuestra vida tiene que estar consagrada, nuestros cuerpos son importantes porque son miembros de Cristo. No podemos nosotros tomar nuestro cuerpo porque ya no nos pertenece, porque ahora le pertenece ¿a quién, hermanos? Le pertenece a Cristo. Y ahora, hermanos, los entregamos para la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 13, verso 4, hermanos, vamos a mirar cuáles serán las consecuencias. Vamos a mirar primera de Hebreos capítulo 13, verso 4. Miraremos, hermanos, las consecuencias de vivir una vida desordenada, una vida de inmoralidad sexual. Y en lo que es Hebreos capítulo 13, verso 4, hermanos, en la parte B del texto, del verso 4, nos dice así. Voy a leer la parte B, pero vamos a leer el texto completo. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Porque Dios, ¿qué va a hacer, hermanos? Porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual o fornicación y a los que cometen también adulterio. ¿Habrá juicio, hermanos? Habrá juicio, hermanos. Pero ¿habrá una forma de escapar, hermanos, de este juicio? ¿O simplemente Dios emite el castigo a la humanidad? ¿Habrá una forma, hermanos, de que nosotros podamos escapar del juicio de Dios? Ahora, ¿qué más ocurrirá, hermanos? ¿Qué consecuencias también vendrán a la vida de aquel que practica esta inmoralidad sexual? Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Probablemente, hermanos, no vamos a extendernos mucho en el tema, pero es importante, hermanos, que comprendamos acerca de las consecuencias que trae vivir una vida en inmoralidad sexual. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, voy a leer la traducción Dios habla hoy. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican la brujería, los que adoran a ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la muerte segunda. ¿Habrá consecuencias, hermanos, de una vida desordenada? Hermanos, habrá consecuencias. Hermanos, nuestro Dios juzgó a la tierra y a la humanidad en el diluvio, hermanos, porque el pecado estaba a todo lo que daba en la humanidad.
El Señor, hermanos, destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué, hermanos? Porque había mucha inmoralidad sexual también. Recordemos lo que acontecía en ese lugar. Recordemos lo que había, lo que estaba pasando en ese lugar. Es algo, hermanos, donde llega el hombre a denigrar su vida, la inmoralidad sexual, y todo eso, hermanos, tendrá consecuencias. De la misma forma habrá juicio, pero también, hermanos, también habrá ese lago ardiente, el cual es la segunda muerte, ¿verdad? Donde también, hermanos, se va a recibir el pago de la forma que uno viva. Es por ello, hermanos, la importancia de huir. Es por eso la importancia de escapar, hermanos, por tu vida. Y reconocer a quién le pertenece nuestro cuerpo. Cuando usted entiende, hermanos, que su cuerpo ya no le pertenece, entonces también usted podrá huir y escapar por su vida. Pero es importante reconocer que su cuerpo no le pertenece, hermanos, sino que le pertenece a Cristo. En este país, hermanos, o en todos los países, ahora se le dice a los niños o a las personas o a los jóvenes: haz con tu cuerpo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque en tu cuerpo nadie manda. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Y eso nos enseñan, hermanos. Pero también tenemos que entender, hermanos, y que nuestros hijos y que nuestros hermanos comprendamos de que tenemos que escapar por nuestra vida, que tenemos que reconocer que nuestro cuerpo no nos pertenece. Efesios capítulo 5, verso 30. Vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 30. Aquí vamos a mirar, hermanos, qué es lo que nos dice nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos dice su palabra, hermanos? ¿Qué es lo que nos dice su palabra? Dice su palabra, hermanos, porque somos miembros de su cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo y de su carne y de sus huesos. Miramos, hermanos, que entonces todo nuestro ser, hermanos, le pertenece a Cristo. Y por eso podemos decir que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y que nosotros, hermanos, le pertenecemos a Él. Que nuestros cuerpos le pertenecen a quién, hermanos? Le pertenecen a Cristo, ya no es su cuerpo. Usted no puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Ahora Cristo tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que Él desee. Porque nosotros, hermanos, nos hemos unido ¿a quién? Nos hemos unido a Cristo y hemos sido formados y hemos formado una sola carne, un solo espíritu, pero lo hacemos con Cristo, hermanos. Ahora, ¿a quién le pertenece nuestro cuerpo? Creo que cada uno contesta esa pregunta. ¿A quién le está perteneciendo su cuerpo, hermanos? A Cristo. Aquí, al servicio de quién está su cuerpo. De Dios. Nuestro cuerpo es importante, que la palabra nos dice en 1 Corintios, hermanos, capítulo 6, verso 14. 1 Corintios, capítulo 6, verso 14. Nuestros cuerpos son tan importantes porque hay una verdad, hermanos, de la palabra que menciona nuestro Dios. 1 Corintios, capítulo 6, 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Y esta palabra, hermanos, no es de nosotros, ¿verdad? Es de Dios. Y nuestra intención, hermanos, es que conozcamos la voluntad de Dios y que podamos entender que nuestros cuerpos son tan importantes. El verso 14: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Hermanos, nuestros cuerpos también, así como fue levantado el Señor Jesucristo, así también nosotros seremos levantados. Nuevamente dice que la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, en el verso 13, verso 15. El verso 15 nos dice:
¿No sabéis pues vosotros, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién, hermanos? De Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo, lo que le pertenece a Cristo, a mi cuerpo, y los haré miembros de una ramera o de una prostituta. Lejos sea de eso. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un solo cuerpo? ¿Por qué será, dice, los dos en una sola carne? Pero el que se junta con el Señor, ¿qué es, hermanos? Es un espíritu. Nos unimos a quién, hermanos? Nos unimos a Cristo. Y aquí, hermanos, cabe la pregunta es: ¿usted quiere unirse con Cristo, hermano? ¿Usted quiere que su cuerpo le pertenezca a Cristo? ¿Usted quiere someterse a la voluntad de Cristo? Nuestros deseos y el deseo de Dios, hermanos, es que sus almas o que nosotros alcancemos salvación. Ese es el deseo de nuestro Dios. A que nosotros podamos vivir una vida que le agrada a nuestro Dios. El verso 18. Huid la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es más el que fornica con su propio cuerpo peca. Y el verso 19 nos dice, hermanos: o ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Y aquí, hermanos, cabe resaltar algo bien importante que hemos venido enfatizando.